por si acaso alguien no alcanza a llegar al horario que dijimos, ¿ya? Ya, entonces ahora estoy grabando. Luis Mayorga hace pone su dedo así, eso que dice que está bien, está re. Ya, en algún momento espero que me hablen y todo eso. Ya, Maiki también dice que sí. Correcto, estoy grabando. Entonces, la idea de lo que tenemos que ver hoy día, bueno, no sé, quería preguntarles igual cómo andan ustedes, porque en el fondo yo dije, para nosotros como profe igual es complicado organizarnos, tener que ver qué decir, ya, esto lo vamos a sacar, esto lo vamos a dejar, cómo vamos a evaluar, todas esas cosas. Bueno, la forma de evaluación la semana pasada hubo esa asamblea, ¿no es cierto? Y ahí se dijeron más o menos los lineamientos más, más generales respecto de cómo van a ser evaluados los ramos, ¿no? Eh, la cuestión es que igual no sé cómo le ha ido, porque se supone que esta semana empezamos con clases ya, ¿no? Con los horarios habituales, comprendiendo que la semana pasada hubo gente que se juntó, pero, pero más bien como para ver en qué estaba la gente y todo eso. Nosotros no hemos dicho nada. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, quiere decir algo respecto de cómo va su vida, algo que a lo mejor quisiera compartir, nomás no necesita contarnos toda su, su trayectoria vital, pero como vas a ver si estamos, espero que no se produzca este efecto, que yo sé que todos tenemos miedo de repente de que andemos todos estresados y estresados al final, y que se nos junte todo. Espero que no sea así. No sé si alguien quiere decir algo respecto de este tema antes de que pasemos a revisar cosas y todo. Del, Eh, sí, ¿Se escucha? sí, sí. Yo reflexionaba en lo personal si esto de estar como encerrado en la casa y todo eso eh, nos puede desencadenar algún tipo de trauma o algo así por el estilo. Después cuando volvamos a conectarnos de manera como normal, entre comillas. Sí, yo también me lo he preguntado, fíjate, porque yo estoy en Santiago ahora y llevo como, ya se me olvidaron cuántos días son los que llevamos de confinamiento obligatorio, pero son hartos, yo creo que deben ser, no sé, 70 días, 80, no sé cuántos días son, pero igual yo creo que algo influirá porque en relación a qué va a pasar. Después yo pienso que a lo mejor voy a andar así como sugestionada, voy a tener que pedir permiso para andar saliendo de la casa. No lo sé, no lo sé. ¿Cuántos llevan allá ustedes casi todos están en Valparaíso, o no? En estos momentos. En distintas partes, me parece. Pero, Y tú estás, por ejemplo, tú estás en confinamiento obligatorio, ¿o no? o sea, yo no salgo de la casa como hace 4 meses más o menos. Sí, Estamos totalmente ermitaños, o sí, ermitañas. ya me está empezando como a... O sea, lo reflexiono porque ya me está empezando como a sentir esa sensación de ya no aguantar y querer salir, así como esa sensación de ansiedad. Mm, La estoy sí, empezando a sentir ya. sí. Yo creo que eso es algo que nos pasa a todos más o menos, po. Pienso que igual por eso la gente anda pidiendo tanto permiso para salir, po. O no pide permiso y sale nomás, po. Ahora, pero no sé. ¿Cómo anda el resto de ustedes? ¿En qué parte estás tú, Yo Mikey? En Valpo, en Placilla, Ya, estás ahí en Placilla. por ahí sí. ¿Alguien quiere compartir su experiencia de confinamiento? Ha habido varias cosas así que se están haciendo, así como haz un cuento, haz un dibujo, haz un relato acerca de cómo estás viviendo el confinamiento, qué sé yo, y todas esas cosas, ¿no? Eso entra como del ámbito de la arte terapia, ¿o no? Eh, no
bueno, yo no soy arteterapeuta, pero he trabajado con varias arteterapeutas y me dirían, no, no, el arte terapia es como, claro, porque ellos se enfurecen un poco porque consideran que a veces les ningunean su trabajo, entonces como que hacer un mono, eso ya es arte terapia, pero ellas casi siempre son mujeres, digamos, dicen algo así como que el arte terapia no es solamente algo de expresar su ellas cuando hacen arte terapia lo que hacen, ocupan el modelo de creatividad. Lo que ellas dicen es que el arte lo que hace es que te permite poner en formas, en sensaciones o en colores, como sacar de ti mismo las cosas que no puedes expresar a través de las palabras. Entonces ahí hacen una conexión con el tema del proceso creativo. Entonces ellos hablan, o ellas hablan siempre de que hay arte terapia, hay una conexión con un proceso creativo que es intencionado por alguien de afuera, ¿no? Cuando te dice, eh, escríbeme tus sueños o relata tus sueños, eso es como más bien un enfoque narrativo, pero cuando el sueño es dibujado, es puesto en un collage, qué sé yo, y todo eso. Claro, si hubiera una intencionalidad de después seguir trabajando esos materiales, quizás eso podría ser considerado como arte terapia. Ahí yo creo. Pero en fin, me fui en la volada. Me gusta. Pero algo así, sí, pues hay ahí una cosa. No sé si alguien quiere hacer algún comentario más de cómo está. Stephanie, el otro día yo te escuché, ¿estabas con una alergia terrible o no? ¿O estabas enferma, resfriada? Tenías una voz muy mala. Lo que pasa es que con la lluvia, en la casa de mis papás, el patio queda más arriba que la casa. Entonces con la lluvia se entró toda el agua por la puerta del patio como si fuera una piscina No te enorme. creo. Oh, qué Y desastre. Ya. tuvimos con mi mamá que, porque el resto no ayudó mucho, tuvimos que sacar el agua. Y después de eso, de sacar el agua para que mi mamá estuviera más tranquila, me vine al almacén y se me olvidó, por el apuro y todo, se me olvidó cambiarme ropa y me sequé con la ropa mojada. Ay, Con la niña. misma ropa que estaba mojada. Entonces me resfrié muy mal. Pero ya estoy Uy. bien. Sí, es que ese día estaba fatal. Yo pensé que te habías agarrado como una alergia o algo así, porque estaba súper congestionada y todo eso. Qué mal. Ya. Es que son así mis resfríos, son como medio alérgicos. Y es como rápido, porque ahora se te escucha bien, parece, ¿no? Está bastante mejorada, creo. Muy Es bien. que eso pasó el sábado y me dio la gripe como el domingo en la noche. El domingo, el lunes, el martes recién me fui a cama porque el otro día estuve en el almacén. Y el martes estuve en semi-cama porque no estuve tanto en la cama, sino que estuve dentro de la casa calentita. Y ya se me pasó Qué con bueno. jengibre, limón y Pepsi. Ah, ajito, ajito, pasajo, eso es bueno. El ajito es bueno. Oye, qué bueno que no te agarraste otros bichos porque como que andan hartos bichos dando vueltas, hay que andarse cuidando. No sé si alguien más quiere compartir cómo ha estado, en qué está en estos momentos, en sus preocupaciones, cómo estamos para empezar las semanas que nos quedan, que son un mes y una semana, una cosa así, porque todos entiendo que estamos súper claros que la semana del... Chuta, no me acuerdo cuál es. Yo no estoy tan clara. La semana de agosto que es... eh, 21. Claro, el 21, esa semana, esa última semana es la semana en que tenemos que tener las notas puestas y toda la cosa para cerrar el semestre, en el fondo. Aquí tengo mi calendario. Que no tengo. Entre el 17 y el 21 de agosto. Claro, esa es la semana de... Y ya esa semana no la estamos contando como de clases ni nada, sino que solamente para poner las notas, subir, y si es que alguien debe alguna, qué sé yo, ver alguna situación en particular, ¿no? Pero en el fondo por eso estamos contando 5 semanas como para organizarnos y todo aquello, ¿no? Bueno,
voy a pensar que el resto de las personas que están aquí presentes está en buen estado para comenzar sus actividades. Ya la última vez, nosotros, la fatalidad de la cual estoy hablando es que nos vimos creo que 2 veces y después cortamos la situación debido al paro, ¿no? Entonces, habíamos dejado, recién estábamos entrando a hablar acerca del tema de política pública y ahí teníamos que llegar a la relación con la psicología comunitaria, y ahí dejamos pendiente una lectura, que era una lectura que era la clase que no alcanzamos a tener. Esa lectura se supone que íbamos a conversar de ella ahí, que es una lectura del Jaime Alfaro, que no sé si alguien la recuerda. No, la dejé subida y todo eso, pero no sé si le echaron una mirada, la alcanzaron a ver, qué tal. No sé si han leído a Jaime antes. Silencio sepulcral. ¿Se acuerdan? Sí que había un documento del Jaime Alfaro, del cual íbamos a conversar. Ahora recién, hola profe, Eh, ahora recién como que lo estaba viendo en el programa que subió hace poco al mail y claro, sale, pero yo no, nos fuimos a paro y me desconecté por completo de todo, entonces no, Perdí la memoria. No te preocupes, porque a total, mí me pasó lo mismo. me olvidé de todo. Así que Claro, ahora recién estoy como reconectándome y no, pues, a él no lo he leído, creo, o no lo recuerdo por lo menos, quizás de algún otro ramo. ya. Bueno, él es un psicólogo chileno, ¿no es cierto?, que ahora trabaja en la Universidad del Desarrollo, pero también trabajó antes ahí él ha trabajado en varias partes, trabajó en la Universidad de Valparaíso igual, y él ha dedicado alguna parte de su trabajo, digamos, igual es una persona bien productiva él, a reflexionar, tiene un trabajo hecho en reflexión acerca del tema de las políticas públicas y la relación con la psicología comunitaria. Entonces, yo creo que está bueno ese artículo que lo lean, porque en el fondo habla de los puntos de tensión o los puntos de convergencia que están, desde su punto de vista, digamos, están presentes en el quehacer de la psicología comunitaria, por una parte, ¿no es cierto? Y eso interseccionado por las políticas públicas generadas desde el Estado. Entonces, lo que estamos conversando con Ramón es algo que le ha pasado a todo el resto de las personas presentes acá. Quiere decir que no han hecho esa lectura, no la han revisado, ¿no? Profe, yo la estaba buscando y o sea, encontré como un fragmento en una parte y en la otra para poder descargarla necesito una cuenta en Academia. Pero la subí yo y aula, po. ¿Está en aula? Sí, la Allá. subí, está ahí. Es un texto que tiene 16 páginas, tampoco van a morir si lo leen, porque no es tan difícil de comprender, pero me parece que está buena. No voy a hacer un control de lectura del artículo, pero me parece que está bueno en el sentido de Silvia Briceño quiere entrar y no la había visto. Es un artículo que plantea esta idea de que en realidad las políticas públicas, ¿no es cierto?, generadas por los estados, lo que hacen es que tratan de resolver necesidades o problemas sociales presentes en las poblaciones, y que en el desarrollo y en la ejecución, en el planteamiento de esas políticas públicas, se han generado puntos de contacto con la psicología comunitaria. De hecho, cuando la psicología comunitaria emerge, así como en los años 60, ¿no es cierto?, como una subdisciplina dentro de la psicología, eh, claro, políticas públicas antes ya existían, ¿no? Entonces, la psicología comunitaria de alguna manera como que calza con algunas
formas de entender ciertas políticas públicas en algunos lugares del mundo, me refiero, en algunos continentes, qué sé yo, en Europa tiene algunas ciertas formas de desarrollo, en América, por otro lado, etcétera, y también en Latinoamérica. Y en Latinoamérica, bueno, principalmente en Chile lo que se ve es que esas políticas públicas generadas después del periodo de la dictadura militar, ¿no es cierto?, en los años 90, en que se inyecta dinero y se focalizan políticas públicas destinadas principalmente focalizadas, ¿no es cierto?, a las poblaciones más vulneradas, digamos, poblaciones que han sido vulneradas, que están empobrecidas, qué sé yo. Eh, Esa definición del Estado hacia esos grupos, digamos, eh, implican una relación o un lenguaje, por lo menos, inicialmente un lenguaje utilizado desde las políticas públicas, que es un lenguaje que también se usa en la psicología comunitaria, digamos, como incorporar un lenguaje dentro de las políticas públicas. Entonces, el Jaime Alfaro lo que va haciendo en este artículo es que va contando una trayectoria, o sea, dice, mira, en otros países las políticas públicas han implicado que haya algunos puntos de contacto con la psicología comunitaria, y de hecho él dice, claro, la psicología comunitaria aporta cosas a las políticas públicas, y podría seguir aportando más cosas a las políticas públicas, y de vuelta también las políticas públicas piden o posibilitan cosas, ¿no es cierto?, para que la psicología comunitaria también vaya evolucionando en cierta manera o dé cuenta de eso que se va pidiendo. Me refiero, cuando las políticas públicas en Chile definen como eh, un tema social necesario de trabajar y abordar, como lo es la violencia, por ejemplo, y en los años 90 crea el CERNAM, ponte tú, que lo crea como el año 91, eso implica, ¿no es cierto?, que haya gente que vaya a ejecutar esas políticas que dentro de sus acciones incluyen múltiples cosas, como por ejemplo, trabajar en grupos con las mujeres que han sido victimizadas, qué sé yo. Más adelante incorpora otros aspectos, como por ejemplo, trabajar con los victimarios, determinar lugares de riesgo, determinar indicadores, qué sé yo, factores de riesgo asociados a la violencia en las parejas o en el ámbito doméstico, etc. Eso implica que también para las disciplinas, en este caso lo comunitario, la psicología comunitaria, incorpore dentro de sus temas o sus contenidos, los contenidos que debe trabajar con los estudiantes, ya sea bueno, aquí en el pregrado, en esta carrera, es algo más excepcional, digamos que hay una línea marcada en lo comunitario, pero en las otras líneas, en las otras mallas de formación de otras universidades de psicología, hay menos intencionalidad hacia la psicología comunitaria, entonces a veces hay un ramo o dos ramos en toda la carrera y no más. Entonces, muchas veces las personas tienen que hacer postítulos o posgrados, digamos, para tener un mayor conocimiento y desarrollo de formas y estrategias para trabajar en la psicología comunitaria. Suponiendo eso, entonces, si la política pública chilena dice que un foco de trabajo importante va a ser el tema de violencia, entonces nosotros en la formación deberíamos incorporar los temas de violencia también a esa formación. No sé si me estoy explicando, pero de alguna manera como que las políticas públicas también nutren o dan o plantean desafíos, eso es, plantean desafíos a la formación en psicología comunitaria. Eso es lo que va como viendo Jaime Alfaro. Y por otro lado, eh, cuando la psicología comunitaria se hace parte de estas políticas públicas y todo eso, de pronto hay cuestiones que se transforman en obstáculos y por eso se hablan de las tensiones, ¿verdad? Pero eso, yo creo que usted, el otro día cuando empezamos la primera clase, yo escuché que ya como que está más o menos reflexionado esto. ¿Alguien me está preguntando algo que dice consulta o me pasé? Mikey dijo algo. Sí, Dígame. sí, tenía una consulta breve.
Dígame. Eh, por ejemplo, si yo me especializo en el ámbito comunitario, después puedo ejercer en el ámbito clínico. Y es la misma pregunta como al revés. Si yo me especializo en el ámbito clínico, ¿puedo ejercer en el ámbito comunitario? Que me surgió esa duda cuando lo estaba relatando esto. Sí. Mira, lo que pasa es que hoy día cómo se ha definido la formación universitaria de pregrado en las universidades chilenas, que tú sabes que está relacionado con la acreditación de las universidades, qué sé yo, y también relacionado con el Colegio de Psicólogos y la opinión que se tiene respecto de qué es lo que se debería esperar qué competencias debería tener un egresado o egresada de psicología de alguna universidad chilena. En realidad lo que se espera es que haya una formación que se ha llamado así generalista, eso es lo que han dicho. Y generalista significa que en el pregrado uno no puede hacer especializaciones, ¿no es cierto? Sino que no sales egresado de una universidad diciendo yo soy especialista en tal cosa, porque para especializarte tendrías que hacer algo, un postítulo, un posgrado, algo posterior a la formación de pregrado. Entonces, claro, uno también busca cuando está en la universidad, ¿no es cierto?, busca terminar su práctica en algo que a lo mejor después le dé un currículum como para trabajar en un área que a uno le gusta, ¿no? Que puede ser lo clínico, lo comunitario, lo laboral, lo que sea, ¿no? Lo educacional. Eh, y cuando sales a buscar pega, en realidad, a veces las pegas no te consideran mucho, digamos, el hecho de dónde hiciste la práctica. A veces la hiciste en salud y terminas trabajando dentro de un colegio, o viceversa, ¿no? Depende de la demanda y de lo que uno encuentre también. Entonces, claro, la mayoría de la gente puede buscar especializarse, no sé, hacer un diplomado, un postítulo, derechamente un magíster. Lo que pasa es que uno va invirtiendo ahí tiempo y dinero. Eso, o sea, tú puedes hacer todas las formaciones que quieras. Puedes tener una formación en un área que sea clínica y te inviertes ahí y te formas en eso, no tienes ningún problema. Y también puedes tener otra área de formación que sea comunitaria y todo. No, nadie dice que no puedas hacer las cosas que tú quieras en ese sentido y que puedes tener intereses distintos. Lo que generalmente ocurre con la evolución de la trayectoria de lo que yo he visto, digamos, y lo que me ha pasado a mí también, es que uno va transitando por distintos momentos de su carrera profesional, ¿me entiendes? Entonces, en un momento, fuertemente uno, porque también hay que conciliar el otro punto que es el mercado, digamos, lamentablemente, hay que considerar qué es lo que qué tipo de trabajos son los que uno encuentra también. Entonces, cuando uno va encontrando trabajo, mira, yo llegué a especializarme, o sea, no soy una especialista, pero trabajé como 15 años en los temas de violencia porque no es porque yo haya buscado meterme en esa línea, pero era algo que se requería trabajar ahí y me metí a trabajar porque había poca gente trabajando. Y entonces cuando tú vas armando un currículum tuyo con una experiencia, y después la gente te sigue buscando, entonces te ofrecen más trabajo en eso. Y ahí uno va viendo qué es lo que hace, pero no hay una obligatoriedad, digamos, y nada que te diga que tú puedes hacer algo en clínica y puedes también trabajar en comunitaria al mismo tiempo, digamos, no hay una contraindicación, digamos así, para hacer eso. ¿No? Lo que pasa es que uno invierte tiempo, invierte energía y como que tiende uno a meterse más en una cosa, ¿no? Entonces ahí hay que irlo viendo. Por lo tanto, no tienes ningún impedimento. Puedes hacer lo que tú quieras, puedes conseguirte becas, especializarte, irte a otro país, que sé yo, no sé. No hay límite. Lo que yo he ido viendo es que la gente, por ejemplo, la Marianne Krauss, ejemplo, la Marianne Krauss era una psicóloga súper top en Chile, es investigadora y todo eso, y ella empezó haciendo psicología comunitaria, empezó haciendo investigación en psicología comunitaria y todo eso, y de repente en algún momento empezó a hacer investigación en psicoterapia.
porque había poca investigación en psicoterapia, porque es un campo interesante, entonces empezó a derivar de lo comunitario, eso fue a la psicoterapia. Y hoy día ella dirige uno de los grandes núcleos de investigación en Chile que tiene que ver con el tema de la depresión. Y la depresión, si tú lo ves bien, tiene componentes psicosociales, comunitarios, económicos, un montón o sea, es como una noción, digamos, que te permite estar desde distintos puntos de vista. Entonces, yo creo que eso es algo que va pasando, porque uno va definiendo a medida que va conociendo más cómo se relaciona con los temas. ¿Mm? Bueno, vuelvo a mi artículo. ¿Te respondí ahí, Mike, o no? Sí, Sí, mucho más claro, gracias. ya. Vuelvo a mi tema aburrido. No, estaba hablando acerca de lo que estábamos hablando, de estas tensiones entre la política pública y la psicología. Tensiones porque a veces se producen cosas así como que la definición de los problemas está dado en lo que ha pasado, por ejemplo, con las cajas de, hagamos el ejemplo concreto, esta política de, ¿cómo se llama? Tiene un nombre que le creó Piñera, de la entrega de las cajitas y todo eso, que es como alimentación, no, Chile Creo que, alimenta. profe, Alimentos para Chile. eso. ¿Cómo se llama? Alimentos para Chile. Ya, Alimentos para Chile, que parece una empresa la cuestión. Pero bueno, esa, se creó una ley, ¿no es cierto? Se creó un proyecto, es parte de una política pública que está destinada a solucionar, se supone, ¿no es cierto?, para ciertos sectores, focalizados a ciertas familias, aunque en realidad quedó la escoba porque conozco un montón de gente que... alguien no encontró el texto de Alfaro. Ya lo vamos a revisar y si no, se los mando cuando termine la clase, ¿ya? Ya, resulta que esa política de la entrega de alimentos y todo eso, claro, el objetivo que tiene, ¿no es cierto?, es posibilitar, subsanar de alguna manera, ¿no?, así como la entrega de subsidios monetarios, eh, la cesantía y toda claro, la cesantía y toda esa situación que se está viviendo hoy día de corte económico que ha sido fatal para muchas familias, ¿no? Entonces, cuando se define esa política, también hay una focalización sobre esto, se definen ciertos parámetros, la gente que define generalmente este tipo de política lo hace desde un lugar y una posición que no es muy situada, digamos. Entonces no se imaginan cómo se van a entregar las cajas ahí en Valparaíso, cómo se van a entregar las cajas aquí en Puente Alto, etcétera, y todo, y la logística de cómo van a llegar esas cajas finalmente escapa a la idea inicial, ¿no es cierto? Entonces finalmente va guateando la política porque no quedó bien hecha, no quedó bien elaborada, porque muchas veces no considera los factores contextuales o situacionales, ¿no es cierto?, que implican, qué sé yo, la lejanía desde ciertos puntos, cómo va a ser entregada esta situación acá, qué sé yo. Entonces, a veces ocurre eso, la planificación de esas políticas públicas tiene una intención que es una intención adecuada, llamémosla así, correcta, qué sé yo, pero después ocurren procesos intermedios, digamos, en que no estaban considerados porque quienes definieron esas políticas públicas muchas veces dejaron de mirar otros elementos que estaban sucediendo ahí alrededor y que son cuestiones importantes, ¿no? Que era como, bueno, un ejemplo burdo, pero ahora se ha ido resolviendo, ¿no? Inicialmente la política de vivienda en Chile, ¿no es cierto? Da lo mismo si fuera mapuche, aymara, chileno, qué sé yo, te entregan el mismo tipo de casa rural, ¿no? Y resulta que la comunidad de mapuche, la familia mapuche necesita tener un fogón, necesita tener un espacio donde pueda mantener, ¿no es cierto?, la forma de hacer comida, que también es un lugar de compartir en las familias y de recrear la cultura. Entonces, la gente terminaba rechazando, yéndose a vivir y construyendo una mediagua al lado de la casa que le habían hecho porque esa no se ajustaba a las necesidades, ¿no? Entonces, es como esa un poco la idea. Los tiempos a veces que se planifican para llevar a cabo esas políticas tampoco son tiempos que las comunidades pueden estar disponiendo, ¿no? A veces los trabajos, uno sabe que cuando va a ciertos lugares tiene que hacer una inversión del tiempo, digamos, tiene que invertir tiempo y
y generar relaciones con las personas para después ir introduciendo ciertos temas, etc. Bueno, entonces les recomiendo que lean este artículo porque detalla de mejor manera que lo que yo estoy haciendo ahora, esta idea de desencuentros, pero también me interesa que vean esa parte que es la idea de convergencias, ¿no? Porque igual la psicología comunitaria también tiene herramientas y metodologías, técnicas, procedimientos que nutren también a la psicología, o sea, a las políticas públicas, ¿no? Me refiero a cuestiones metodológicas, ¿no es cierto? Como cómo llevar a cabo ciertos procedimientos, cómo hacer trabajos grupales, cómo trabajar en las líneas de autoayuda o apoyo social, etcétera, cómo generar procesos que impliquen crear redes, armar redes, tensionar redes, qué sé yo, ¿no? Eh, cómo hacer procesos de sistematización, cómo evaluar, cómo generar diagnósticos que sean más integrales, etcétera. Ahí hay un aporte, digamos, que ha ido considerándose en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, lo habíamos conversado el otro día, me parece, pero la política chilena que financia y sustenta toda la línea de servicio país, que está ahora administrado por la Fundación para la Superación de la Pobreza, que es una ONG, ¿no es cierto? Entonces el Estado le da dinero a esta ONG para que desarrolle esta línea de trabajo que eh, es que estudiantes, ¿no es cierto? O personas egresadas de las universidades, perdón, no son estudiantes, bueno, tienen una línea de estudiantes, pero en la línea del voluntariado, pero ellos fundamentalmente les interesa que los profesionales jóvenes, si está definido, hay una edad incluso de tope, puedan destinar un año de su vida a un trabajo que no tiene una remuneración muy alta, pero tiene satisfacciones de aprendizaje y ubicaciones donde pueden ir a trabajar que son interesantes, ¿no? Que son nutritivas, recreativas, qué sé yo, de aprendizaje. Entonces, esa línea de trabajo, por ejemplo, tiene ahí, incorpora fuertemente el trabajo territorial, el trabajo de redes, eh, el trabajo en relación a diagnósticos construidos con las comunidades, que sean a multinivel, etc. Entonces, quiero decir, no todas las políticas públicas son tan fatales, quizás como algunas que son demasiado rígidas y que uno no encuentra cómo meterse ahí. Hay algunas que tienen consideraciones, ¿no es cierto? Consideraciones que desde la psicología comunitaria hemos estado viendo también que son necesarias, ¿no? Bueno, este documento finalmente entonces lo que plantea es que a pesar de que eh, hay estas cuestiones, estas tensiones y estos puntos de convergencia, la psicología comunitaria finalmente dice, esto del juicio de Jaime, dice que la psicología comunitaria debería meterse más y debería alcanzar una posición desde la cual fuera consultiva, digamos, ¿no? O de asesoría respecto de cómo se construyen y cómo se definen esas políticas públicas, ¿no? O sea, que la psicología comunitaria esté más metida ahí en la construcción, en la, llamémoslo así, la cocina, la cocina de las políticas públicas. Entonces, de esa manera, desde esa posición, digamos, se influiría de mejor manera, ¿no es cierto?, y que ahí el conocimiento que se genera desde la investigación, desde las praxis de la psicología comunitaria, pudiera quedar a disposición también y pudiera generarse desde ahí algo que fuera más integral, no sé, que fuera más adecuado, quizás pertinente, etc. Bueno, ese es el texto de Jaime. Ahora bien, no sé si alcanzaron a leer, les recomiendo que lo lean de dos maneras porque esto les va a ocurrir, ¿no es cierto?, que ustedes ahora están en cuarto año
en quinto, no, están en cuarto, pero el quinto se asoma, el quinto año se asoma por aquí, por las montañas, está cerca de ustedes, entonces es importante también como tener eso en consideración cuando uno va a ir a hacer sus prácticas, ¿no? Porque quiéralo o no, de alguna manera te vas a topar, digamos, con el tema de las políticas. Alguien puso acá un comentario que lo voy a leer. Dice, profe, ¿podría profundizar un poco en esto que dice Alfaro? Los psicólogos comunitarios deben involucrarse en las políticas, bailar con el monstruo. Sí, él dice eso, asumiéndolo el riesgo de que ello supone, que los pies sean pisados. Claro, él dice como que en el fondo es como un poco como que hay que, o sea, si tú lo piensas bien, ¿dónde se definen las políticas públicas hoy día? Se definen en ciertos lugares de poder, digamos, y esos lugares de poder generalmente están dados por cruces políticos partidistas, digamos. Entonces uno, claro, tiene como que bailar con el monstruo, es como ir a meterse a, a- a trabajar en este caso, si estuviéramos hoy día, sería con la gente de la derecha chilena que está a cargo de ciertos lugares y posiciones estratégicas. ¿Ya? Y tendría que trabajar con ellos para ir construyendo ahí todo eso. Ahí yo creo que sea un monstruo, para mí sería un monstruo. Entonces eso significa que uno tiene que ir a meterse ahí a lidiar, ¿no es cierto? Y generar discusiones con gente que ideológicamente está en otras posiciones distintas, muy distintas a las tuyas, y que hay que ejercer procesos de, no sé, de convencimiento, qué sé yo, como para ir poniendo aquellos puntos que puedan ser necesarios y relevantes desde la psicología comunitaria. Entonces, claro, el riesgo que supone todo eso es que tú trabajes y que finalmente eso sea un desgaste porque te pueden decir, sí, lo vamos a hacer, qué sé yo y todo, y cuando finalmente sale la política escrita, ¿no es cierto?, y que se transforma en ley después y todo eso, puede resultar un fracaso y que finalmente no responda, ¿no? Y te van a decir, bueno, y tú estuviste ahí, pues tú hiciste esta cuestión, qué sé yo y todo, ¿no? O tú te vendiste porque te fuiste a meter ahí con los de tal partido o con tal alianza, etcétera. Entonces, es un terreno difícil, digamos, no es un terreno así como neutral, llamémoslo así, pensando que hay algo que puede ser neutral, ¿no? No es un terreno neutral, es un terreno donde tú tienes que estar ahí a la defensiva de alguna manera, ¿no es cierto? Porque son espacios que, claro, uno puede ir en un carácter técnico, tú eres un experto, una experta en tal tema, qué sé yo, por eso te llevan, pero no necesariamente eso significa que van a creer tus argumentos, ¿no? Entonces, igual es un desgaste también eh, generar ahí argumentos que sean suficientemente potentes como para eh, pensar en modificar cosas. Entonces esa es la idea de como de bailar con el monstruo, ¿no? Ir a meterse ahí, ser parte de las comisiones donde se discuten, tener lugares eh, de acceso al poder, pues eso es, como disputar el poder en el fondo, ¿no es cierto? Y desde ahí, desde esas posiciones, dar batalla también en el sentido de, no quiero ser armamentista, pero dar batalla en el sentido de lidiar con otros y con otras, digamos, que a lo mejor están en posiciones ideológicas muy distintas. Eso es. Matías, ¿dónde encontraste el texto? Porque estaban... Ay, no, ¿qué pasó? La Estefania dijo, no, 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 yo no quiero. Digamos, es la opinión que tiene Jaime, ¿no? Entonces, bueno, él lo podrá hacer, habrá gente que tiene capacidades, estómago para hacer eso y todo. Hay otros que a lo mejor no lo van a poder hacer y que no todos estamos llamados para hacer los mismos tipos de cosas. Eso es importante, ¿no? Uno tiene que buscar ahí el lugar y la posición desde la cual uno se sienta más cómoda haciendo, ¿no? Ahí está, pues. Muy bien, Matías. Ahí lo puso. Supongo que si lo pone en el chat, cualquiera lo puede descargar, ¿no? Ya. Es raro estas clases, son raras estas clases. Ese, ¿verdad? A ver, estado de avance de la
disciplina, yo lo estaba leyendo recién, y se llama, sí, estado de avance. El título que yo tengo acá es estado de avance de la discusión sobre la relación entre psicología y comunitaria y políticas públicas. Derivaciones para asumir la complejidad del vínculo. Ahora lo voy a bajar para ver, saber si es correcto. Es raro porque yo había revisado pero ando con la cabeza, capaz que haya revisado otro y aula y lo puse en otro, en otro curso. Espero que no, si no va a ser un enredo. O a lo mejor, profe, lo puso en oculto. Puede ser también. Ah, también yo dejé varias cosas preparadas el otro día por si acaso se acababa el mundo o algo así. A ver, se ocurría algún evento y a lo mejor ahí lo puse. Tú tienes toda la razón, puede ser. Pero porque creo que este es el único del 2016, este artículo del Hainan Park. Bueno, ese es como el tema de, uno puede discutir aquí estas cosas, no significa que hay que hacerlas ni nada, ¿no? No necesariamente. Bueno, ese es el tema de ahí. Resulta que si ustedes ven en la planificación, la replanificación o reprogramación de las clases que nosotros hicimos, les comparto la pantalla para ver si, a veces no me resulta bien. Ustedes me van diciendo si se ve o no se ve. Voy a poner la reprogramación. Ya, no la tengo. A ver, primero la voy a buscar porque no pensé que no la tengo. Aquí la tengo. Pautas de trabajo, no, reprogramación. ¿Estoy compartiendo algo con ustedes o no? Algo que no corresponde. Ahí. Ahí ven algo, ¿no? Sí, sí, profe. Ya. Este es el documento, lo subí al Lila Aula, estoy segurísima que lo subí, y se los mandé por correo. Entonces esta es la propuesta que nosotros hicimos. A ver, pensamos esto porque el otro semestre ustedes tienen un ramo que esperemos que pueda tener algún sentido más práctico y ahí puedan llevar a cabo algún tipo de acción vinculada, digamos, a la lógica de lo que estamos conversando acá. Entonces, las competencias tienen que ver con diseñar intervenciones, eso es. Y en el otro semestre, el ramo que está ligado a que se llama intervención, parece porque se llama diagnóstico, pero se llama intervención, también está vinculado a la idea de generar un proceso, quiere decir desde la definición de un problema, la generación de un diagnóstico localizado, un diseño y eventualmente una pequeña ejecución de aquello. Eso sería, esperemos que el próximo semestre tenga menos, qué sé yo, atrasos que este, ¿no? Entonces nosotros pusimos 2 subunidades de competencia aquí: identificar y analizar tensiones y oportunidades derivadas de la ejecución de prácticas de intervención y conocer las perspectivas de intervención psicosocial en ámbito comunitario. Esas son las subunidades que deberíamos alcanzar a ver en estas 2 semanas. Lo que estábamos hablando y el artículo del que les estaba comentando está vinculado a la subcompetencia 1, ¿no? Tensiones y oportunidades. Así que les dejo la tarea de que lo lean. Y la planificación de actividades que nosotros pensamos, bueno, aquí marqué en amarillo, ¿no es cierto? Esta semana, sí, pues, semana, estamos aquí. Después de esto les voy a mostrar la pauta de trabajo que nosotros pensamos para poder terminar el semestre. Acá está este artículo, este avance, bueno, ahí le falta un 6, pero era 2016.
y algo breve que no sé si voy a alcanzar a hacerlo, que es la introducción a los movimientos sociales. Ya, eso es lo que deberíamos alcanzar a ver hoy día, o más o menos. La próxima clase, las próximas clases, las dos próximas clases, las vamos a trabajar en relación a los modelos de intervención psicosocial, ¿no es cierto? Que serían el desarrollo de competencias, el modelo de trabajo en red, después el modelo de amplificación sociocultural o educación popular. Y haríamos un trabajo después de eso, o ocupando la mitad del tiempo en esa semana, el 27 de julio, para hacer una cuestión que le llamamos acompañamiento del trabajo, que es que hoy día vamos a pedirles que, o sea, yo nomás voy a pedirles que se dividan en grupos de 3 personas. Entonces, en estos grupos, a lo mejor, creo que tengo 14 personas acá en la lista, entonces si es así, un grupo sería de 2 y el otro serían de 3. Y esos grupos de 3, lo que queremos que hagan es que hagan un trabajo de reflexión acerca de movimientos sociales. Por eso es que subimos ese material, que son esos videos que hay, donde ejemplificamos algunos movimientos sociales. eh, y tengo la pauta acá de lo que nosotros les vamos a pedir que ustedes hagan, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es que les vamos a entregar la pauta, ustedes pueden ir revisando el material, y tenemos que poner estos temas acá de los modelos de intervención, porque una de las cosas que nosotros les pedimos en la pauta sobre movimientos sociales es que elijan uno de estos modelos para desde ahí situarse, ¿no es cierto?, y pensar qué es lo que se podría hacer desde uno de esos modelos en relación al movimiento social que ustedes hayan escogido con el cual quieren trabajar. Entonces tenemos 2 momentos que le llamamos retroalimentación, que no son clases, sino que son asesorías, ¿ya? Entonces, como clases, así como la que estamos haciendo ahora, en que yo estoy hablando sobre una materia, tendríamos el 20, la semana del 20, la semana del 27, y después de eso tenemos 2 semanas en que ustedes traerían dudas o avances, ¿no es cierto?, del trabajo que nosotros les estamos pidiendo que hagan, y eso sería lo que discutiríamos por grupos, digamos. Ahí yo creo que vamos a dar tiempo de tal hora a tal hora con el grupo, tal, después de tal hora a tal hora con este grupo, etc. Y ahí vamos revisando los avances, vamos pidiendo que completen algunas cosas, por ejemplo, o que ustedes vayan eh, no sé, corrigiendo algo, agregando algo, si es que hay que pegar, etcétera, tratando de que el producto final sea un producto bien acabado. Entonces eso lo haríamos, y la semana del día al 14 sería la última vez, eso sería lunes 10 para nosotros, y nosotros dejamos así como que agotamos tiramos el último chicle aquí y lo dejamos para la entrega de ese trabajo como el 16 de agosto, que es un día domingo. Obviamente, si ustedes han completado ese trabajo antes, lo entregan, ¿no? Pero y la forma de entrega del trabajo puede ser de cualquiera de estas variedades. Formato de audiovisual, formato de PPT con audio, un video o un podcast, etc. Tengo un ejemplo de un podcast que lo voy a subir al eAula para que vean cómo se puede trabajar es como una cápsula de audio en el fondo. Y eso es la cosa. No sé si lo conversamos y me plantean las dudas, qué les parece, qué le sugiere. ¿Qué le sugiere? Profe, consulta, hola, hola. Sí, hola. Tengo, Diga. tengo una duda respecto a eso por ejemplo, los temas que subió en mi aula, los videos.
yo al menos revisé uno que tenía que ver como con algunos conceptos de las teorías feministas o conceptualizaciones del feminismo. Ajá. Y el otro que lo tenía anotado y no lo encuentro, pero tenía que ver con lo que se hablaba desde, ahí lo que hablaba la doctora que era argentina, que se me Sí. olvidó como el punto. eh, esos son como guías, como para hacer, porque la inflexión entre ambas es como dicotómica, no dicotómica, pero están como lejos. Entonces, no sé cómo podrías ligar o hay que elegir un tema en particular. Sí, mira, lo que nosotros pensamos inicialmente era poner algunas sugerencias de movimientos sociales, pero son solo eso, no significa que ya de feminismo estaba buscando algo que fuera chileno y que describiera, qué sé yo, movimiento feminista, me costó mucho encontrar y al final encontré esta otra que es una especie de cápsula que es más bien de definiciones y conceptos acerca del feminismo y todo eso, pero la idea es como motivar a que si a alguien le interesa algunas formas de acciones del feminismo, trabaje como ese en particular, ¿no? Algo en particular dentro del movimiento feminista o de los movimientos feministas que pueda trabajar desde la lógica de un análisis vinculado a movimiento social, ¿ya? En igual caso, otro que tiene que ver con la soberanía alimentaria o la economía social o la economía solidaria, o también puede ser la economía feminista, o pueden haber nosotros se nos ocurrió así nomás, o temas medioambientales, de protección del medio ambiente, no sé, por todo el tema que tiene que ver con los movimientos bueno, son de soberanía alimentaria en realidad, los de conservación de semillas y todas esas cosas. En fin, eh, acá me pregunta alguien, ¿necesariamente tiene que ser un video? ¿Podría ser otro formato? No, todos los que yo dije antes puede ser podcast, que es una cápsula de sonido, ¿no es cierto?, donde se pone una información de alguna manera que sea interesante y que dé cuenta del trabajo que ustedes realizan. Puede ser una presentación con diapos junto con un audio. Ustedes saben que se puede grabar diapo con audio. Puede ser se me olvidó que otro más. Bueno, los que puse ahí en la ejemplificación. Eh, audiovisual, audio-video, podcast, algo así. Y puede ser otro formato, habría que conversarlo. Si se le ocurre un formato tridimensional, no sé, supersónico, ahí lo vamos conversando para ver cómo lo vamos a... Animación, profe. Claro, algo así, eso, con stop motion, no sé, con plasticina, claro, graba alguna cuestión muy bacán, totalmente escrito, no, claro, estamos descartando la idea de que sea un informe, ¿cachai? Porque queremos que sea otro formato que sea visualmente más fácil de ver y qué sé yo, y que contenga mensajes que sean claros. Eso, compartir. Muy bien, eso a mí. Entonces esa es más o menos la idea, pero lo que nosotros sugerimos como los videos que subimos, no, de haber miles de millones de videos que eran más bacanes que eso, pero nosotros encontramos eso, pero era como para decir, puede ser este tema, qué sé yo, roleplay, juego de roles también puede ser conversable. Bueno, y que si es por eso te filmas el juego de roles, pues no sé, lo puedes hacer como algo visual en el fondo. Entonces esa es la idea. Yo no sé qué les parece en principio, porque, a ver, voy a buscar el otro documento que tengo, que es un documento donde está la pauta, pero este no es. Sí, está la pauta. ¿Lo ven o no este?
Sí, Pauta de trabajo final. Ya, lo que nosotros estamos tratando de poner aquí en esta idea de esa pauta es que ustedes puedan, claro, es algo corto, además tampoco es que tengan que ser una, no sé, una producción audiovisual de un largometraje, o sea, no sé, un máximo de 15 minutos, igual 15 minutos es bastante, pero el trabajo tiene 3 momentos a desarrollar desde la perspectiva de movimiento social. Aquí yo creo que es importante considerar la idea de movimiento social como, bueno, voy a ver si le alcanzo a mostrar unas diapositivas que traje a propósito de la idea del movimiento social. Eh, Origen del movimiento, explicaciones, qué hace, qué problemática enfrenta, eh, quiénes son aquellos que componen ese movimiento, qué tipo de demandas tienen, qué formas de organización, etc. Entonces, primero es como acercarse y conocer. Aquí pueden usar su propia experiencia también, porque a lo mejor ustedes participan activamente en ciertos movimientos y todo, puede ser movimiento de disidencia sexual. Exactamente, me parece que sería bueno que ojalá no se repitieran, porque ahí ya entramos en como en competencia. Pero idealmente que representara también los intereses de ustedes. Pensamos que eso era como algo más interesante, ¿no? Entonces, ser capaces de describir un movimiento social. ¿Ya? Todo esto que implica qué modalidades de movilización utilizan, ¿no? Social, cultural, etcétera. Como si tienen algún tipo de trayectoria, cómo ha ido siendo esa trayectoria, etcétera, ¿no? Y después de una lectura interpretativa del problema que enfrenta a partir de las concepciones de los modelos de intervención, ¿no? Si uno se sitúa, cuando digo los modelos de intervención que mencioné antes, que todavía no hemos revisado, que es el modelo de redes, el modelo de competencias, el modelo de la amplificación sociocultural, cómo desde esos modelos uno se sitúa y mira el problema que están mirando también aquellos movimientos sociales, ¿no es cierto?, que están proponiendo la necesidad de abordar tales o cuales cosas porque esas no han sido abordadas por las políticas o por el Estado, ¿no? Y después, por último, el tercer punto de esto es que deben elegir uno de estos 3 modelos para pensar desde esos modelos cómo se podría generar algún tipo de acción colectiva, ¿no es cierto?, que favorezca aquello que se requiere o se está solicitando, ¿no es cierto?, interpelando a la sociedad respecto de esos movimientos. ¿Quién me hizo esta raya? A ver, ¿por qué me están Profe, rayando mi hoja? Sí, dígame. disculpe que no puedo ver la pantalla porque se me echa a perder como se me apaga y prende la pantalla cuando abro Zoom, así que lo voy a mantener así cerrado, así que no estoy viendo mucho el documento o lo que esté mostrando. Ya. Lo que le quería preguntar es que cuando habla de movimiento social puede ser en cualquier ámbito, desde, no sé, pues desde la lucha de los derechos LGTQIP+, y ¿Sí? hasta, no sé, pues el movimiento que libera el cultivo de la marihuana, por ejemplo. ¿Sí? Sí, todo Sí, eso. Ah, sí. ya. Ah, entonces hay O sea, hartos temas. hay harto movimiento. Mira, sí, nosotros no consideramos situarlo así como solamente este tema y el otro, sino que ustedes pueden escoger aquello que sea más pertinente para lo suyo, ¿no? Para los intereses suyos, me refiero, ¿no? O porque son activos y participan o activas y participan en un movimiento determinado o porque quieren conocer un movimiento determinado, etc. Acá Mikey dice, me surge la idea, como este se llama, ramo se llama diagnóstico y evaluación. Vamos a diagnosticar. Mira, en 5 semanas nosotros vamos a dejar disponible material sobre técnicas de diagnóstico y todo eso. Pero lo que pasa es que
está medio complicado que pudiéramos, durante el transcurso de estas 5 semanas de clase que nos quedan, efectivamente hacer un diagnóstico. Ahora, yo creo que cuando tú describes la situación de un grupo que realiza cierta, pues tiene un posicionamiento social, ¿no es cierto? Tiene una acción política, como lo estamos hablando como un movimiento social, yo creo que ahí puedes aplicar algunas ideas básicas de diagnóstico. O sea, idealmente si nosotros hubiéramos tenido tiempo, podrían ustedes haberse acercado a un movimiento social, ¿no es cierto? Y haber hecho ahí algún tipo de levantamiento diagnóstico de cierta situación o problemática o necesidad que estuviese surgiendo ahí. Y lo mismo pasa con el tema de la evaluación, o sea, no quisimos poner ninguno de esos dos temas pensando en que en el otro semestre ustedes tienen que hacer una cuestión, un ramo que se llama intervención. Y en el ramo de intervención tienen que ver diagnóstico, ejecución, diagnóstico, diseño, ejecución y evaluación. Y en el fondo estamos apostando a que en el otro semestre podamos partir la continuidad de este ramo, trabajando esas temáticas de manera más profunda para que pueda tener algún sentido. Porque si no vamos a alcanzar a ver en una semana qué es un diagnóstico, ya, ¿cómo se hace un diagnóstico? Hay que utilizar técnicas, poner objetivos y hacer un trabajo ahí de recolección o de información y después un análisis, etcétera. Pero no vamos a alcanzar o sea, va a quedar todo cortado, digamos, ¿no? Entonces esa es la opción que hicimos nosotros. Eh, no sé si satisfago tu pregunta, pero la opción que hicimos fue cortar y dejar aquello que podría tener mayor, o sea, nos importa a nosotros que conceptualmente ustedes diferencien los modelos psicosociales de trabajo en lo comunitario, ¿no? Que son estos tres de los cuales estamos hablando. Eso nos interesa. Y eso que quede como un conocimiento que después permita, ¿no es cierto?, en el otro semestre poder ir incorporando de mejor manera la idea de intervención como ciertos momentos de diseño y de ejecución que permita llevar a cabo un proceso de trabajo. Eso. No sé qué les parece lo que les estoy presentando, está muy loco, ¿no? También está interesante. Igual que tuviera algún tipo, pensamos que les iba a interesar a ustedes cómo abordar alguna temática que tuviera que ver con movimiento social. A lo mejor estamos todos equivocados. Calidad de vida. Ay, profe, yo creo que es interesante, más ahora que está como se está como evidenciadas tantas situaciones y además hay mucha información y el hecho de que sea libre también es interesante, quizás para que salgan a la luz ciertos movimientos, agrupaciones que uno no sabe que están. Ok. Sí, yo creo que ese tiene un sentido ahí. Les vuelvo a decir algo que le estaba comentando a uno de sus primeros compañeros que entró. Le estaba comentando que el día que anoten en su agenda, en su super agenda, agenda UPLA, que el día 31 de julio, que es un viernes a las 17:30, vamos a hacer el último conversatorio en comunitaria, donde vamos a invitar al Raúl Sibeki, que es un uruguayo que trabaja en movimientos sociales. Así que a nosotros, por lo menos, como curso nos va a ir de perillas, que él esté ahí y ustedes participen, porque él habla de movimientos sociales latinoamericanos. Así que me parece que está súper bien. Estoy compartiendo algo con ustedes, ¿lo ven o no? No, No. profe, 31 de julio, ¿a qué hora? A las 17:30 horas. Ya. Voy a volver a ver si puedo compartir la presentación. Esto que tengo acá, que se llama comportamiento colectivo, ahí parece que sí.
¿Se ve o no? Sí. Ya. Me agarro unos minutos y con eso terminamos. Lo que pasa es que nosotros queríamos trabajar con ustedes la idea de movimientos sociales, pero no hemos visto nada. Esto es algo muy corto que está en un libro, no sé si este libro está en la biblioteca, porque yo lo tengo pirateado, lo tengo fotocopiado. Este es un libro bien clásico, a lo mejor medio fome, incluso, de comportamiento colectivo y movimientos sociales, de estos libros de Pearson Education, de Javaloy, Rodríguez y Spell, que es un libro que ya tiene sus años, pero que es como el que compila varias cosas que tienen que ver con estos dos ámbitos, ¿no? Comportamiento colectivo y movimiento social. Entonces, eh, acá lo que se va haciendo, ¿no es cierto?, es que se dice qué es lo que es un comportamiento colectivo. Voy a subir estas diapositivas, ¿ya? Simplemente que quiero conversarlas un poquito para que tengamos claridad de que cuando estamos hablando de movimiento social nos referimos a qué tipo de cosas, ¿no? A que tengamos alguna definición en común. Entonces, el comportamiento colectivo es un concepto mucho más amplio que puede implicar dentro de sí mismo a los movimientos sociales, ¿no? Pero puede sobrepasarlos también, ¿no? Ahí hay unos términos medios gringos que aparecen de pronto. Los argentinos también usan otros conceptos como el scratch, no sé si lo han escuchado, pero cuando habla del scratch es como la funa. Para nosotros es la funa, no sé por qué le llaman scratch ellos, pero esta idea, ¿no es cierto?, de llegar así en patota frente al lugar donde vive una persona, o a donde trabaja alguien, ¿no es cierto?, o donde se están juntando ciertas personas y todo eso, y generar ahí una situación puntual, ¿no es cierto?, de mostrar el desacuerdo y mostrar el comportamiento o el pensamiento de estas personas que están ahí, que van en contra de lo que nosotros estamos diciendo, ¿no? Entonces, los comportamientos colectivos también incluyen otras cosas más acá, como por ejemplo el saqueo de un supermercado, ponte tú. Un, una acción así puntual como, siempre pongo este ejemplo, tú estás en la calle, estás en Santiago, por ejemplo, y todo, y de repente estás esperando la micro en la mañana temprano, Transantiago, no pasa, entonces se junta un montón de gente en el paradero, no pasa la micro y todo, y al final la gente se aburre y se va a la calle y cruza y se pone en la calle y obstaculiza el tránsito y todo eso, y genera ahí alguna acción espontánea, que no tiene a lo mejor una continuidad, etcétera, ¿no? Que es distinta a otras acciones que son premeditadas, que son así como concertadas, donde hay una planificación. Hay otras acciones que son espontáneas, que surgen ahí porque la gente ve que hay una injusticia, porque está sucediendo algo sobre lo cual hay que hacer algo. También las hay como estas que son como estas de andar persiguiendo en la calle a los rateros, no sé, a alguien que robó y todo, y la gente empieza a correr y se junta un grupo y sigue a otro y lo apalean al final, o lo desvisten, lo dejan amarrado con scotch, como la otra vez ocurrió acá en Santiago, ¿no? Entonces, varias de esas cosas, aquí hay de todo este tipo de cuestiones cuando estamos hablando de comportamientos colectivos, los fenómenos que ocurren dentro de los estadios, por ejemplo, cuando hay mucha gente junta, también puede haber ahí comportamientos colectivos, ¿no? De rechazo a alguien, de una generación de una situación de violencia que se amplifica, etcétera. Puede haber distintos fenómenos, no todos ellos entonces constituyen lo que vamos a denominar como un movimiento social, obviamente, pero como para hacer algún tipo de distinción, esa es la idea. La asociación, bueno, los movimientos sociales son estudiados bastante por la sociología, ¿no? Esos son como los que originalmente empezaron a estudiar los movimientos sociales y todo eso. Si a alguien le interesa este libro, es medio ñoño, porque así como bien estructurado, qué sé yo, y todo eso, desde cuándo los movimientos sociales existen, todo eso,
Es bien interesante también porque tiene como una línea histórica. Entonces, la Asociación Americana de Sociología lo define eso como comportamiento colectivo, como unas formas sociales emergentes y extrainstitucionales de comportamiento. Aquí el concepto de lo extrainstitucional va a ser repetido varias veces porque la idea es que no corresponde a una estructura institucional, ¿ya? No responde a esa idea, sino que está fuera de esos sistemas organizados como instituciones, ¿ya? Y es emergente porque es espontánea y surge quizás en un momento determinado. Lo extrainstitucional, no derivados de una cultura, y tampoco está, por lo tanto, definidos, ¿no?, el estatus y en los roles que juegan las personas, porque es más bien emergente y espontáneo. ¿Verdad? Y acá, bueno, ustedes lo pueden ir leyendo con más calma cuando yo lo suba, porque la idea de estas diapositivas es que se ha estado trabajando, Loveland, ¿no es cierto? Acá define algunas cosas, dice cómo es un modelo de comportamiento colectivo, sea cualquiera de los que estuvimos mencionando como ejemplos, ¿no? Hay distintos componentes que están presentes ahí, hay una cuestión cognitiva, hay otra emocional, hay otra que te lleva a la acción, eh, te lleva también a un componente físico, temporal, etc. Me estaba acordando de que ayer estuve viendo la serie La Jauría, que no sé si alguien la vio, pero si tienen, es para los privilegiados que tienen Amazon Prime, sale ahí una serie chilena que empezaron a dar, donde hay ahí comportamientos colectivos, pues hay varias cosas que están surgiendo ahí que es interesante a lo mejor, si es que en algún momento lo podemos conversar. Entonces, Loveland dice que cuando hay un comportamiento colectivo todo esto está presente, ¿no? Hay un tiempo como, el tiempo como que se suspende, el tiempo cotidiano de alguna manera se suspende, ¿no? Esto también puede ser un comportamiento colectivo como una situación de miedo, ¿no? Un comportamiento así como de huida, de estampida, que se ha llamado, por ejemplo, a propósito de un incendio, de un terremoto, qué sé yo, de otros tipos de desastres, ¿no? Entonces, bueno, esto lo vi antes, pero me olvidó borrarlo, pero esto tenía que ver con los dos tipos de rasgos básicos que están relacionados con el comportamiento colectivo. Eh, Generalmente detrás de estas cuestiones iniciales hay otras cosas detrás que tienen que ver con el que puede ser cambiante e inestable, digamos, o sea, así como efímero, porque como es espontáneo, surge así en una situación determinada que no estaba planificada de alguna manera, puede terminar ahí y no tener ninguna continuidad. Eh, También hay una implicación emocional fuerte, ¿no? Que uno se implica, puede implicarse emocionalmente en esa situación. Y hay un número de personas involucradas que puede ser alto, ¿no? Y por otro lado, una definición clásica de Touraine respecto de movimiento social, solo para tener una forma de entender, porque ustedes pueden buscar otras maneras de definir un movimiento social y lo pueden. Les recomiendo la autora Maristela Svampa, que es una autora argentina. Lo voy a poner cuando vuelva a cerrar esto, lo voy a escribir en el chat. Si les interesa, ella tiene un trabajo súper interesante porque ella habla del extractivismo y el neoextractivismo y los movimientos sociales en Latinoamérica, ¿ya? Bueno, pero como una definición clásica inicial de movimiento social, como que Turain dice hay tres elementos que distinguirían un movimiento social: una identidad, quiénes somos; un adversario, quiere decir contra quién a quién le estamos pidiendo o contra qué estamos luchando, ¿no es cierto? Y un objetivo, cuál es la meta que se persigue. Bueno, y ya de mayo del 68 para adelante quedaron muchas cosas
Aquí es interesante porque lo que les estamos pidiendo, si es algo visual, si ustedes terminan haciendo algo visual, interesante porque puede ir acompañado de alguna gráfica, ¿no? De algún tipo de gráfica que tenga que ver con el tema de la identidad de ese movimiento social. Bueno, si es que lo ven así. Aquí dice una definición, esta es otra forma de entenderlo por parte de Turner y Killian. Acá hablan de que un movimiento social es una colectividad que actúa con cierta continuidad para resistir, por ejemplo, promover un cambio. El tema de la resistencia y los movimientos sociales son cuestiones que están bien vinculadas, digamos. O sea, a veces hay movimientos de resistencia a ciertas situaciones que son evidentes, digamos, ¿no? Un movimiento de resistencia a la contaminación, a la instalación de una planta, una central hidroeléctrica, una planta de carbón, a la llegada de una minera a un territorio específico, etc. Igual, aquí hay tres elementos distintivos de cómo es movimiento social, desde otra definición, ¿no es cierto? Es una colectividad, actúa con continuidad y está relacionado tiene objetivos relacionados con el cambio o social o más bien resistir a un cambio que no es pedido, ¿no? Bueno, y aquí va desarrollando un poquito la idea de cada una de estas cosas, ¿no es cierto? Que hay un sentido de interacción, un sentido de unidad, una acción común, etc. Tienen una temporalidad, o sea, es distinto a los otros movimientos, a la acción, al comportamiento colectivo como este espontáneo, ¿no es cierto?, que surge y después desaparece. Los movimientos sociales tendrían ciertas continuidades, ¿no? No es que se desechen de un día a otro, ¿no? Me explico. Cuando el gerente, el que había como gerente de Metro, dijo, la primera vez que hubo esta situación donde los liceanos y liceanas saltaron y no pagaron su boleto, digamos, su evasión, ¿no? Las primeras evasiones, él dijo, no, cabro, esto no prendió. Entonces, es una visión absolutamente errada de lo que finalmente sucedió, porque sí hubo una continuidad en el tiempo, entonces hubo una temporalidad posible de definir, ¿no? O sea, algo que se prolongó, y se ha ido prolongando todavía seguramente, ¿no? Entonces, esa idea de continuidad permite también la cuestión de la identidad y en algún momento la idea de valores compartidos, ideologías, etc. Y la idea de un cambio o resistencia a él es que no está definido esto como una situación que vaya a satisfacer intereses solamente personales, ¿no? Sino que tiene que ver con un sentido más amplio de transformación social. Bueno, y acá puse algunas cosas de por qué la psicología debería estudiar el comportamiento colectivo, etc. Ustedes lo ven esto con más calma, pero son 2 diapositivas que puse ahí. Vuelvo acá. ¡Ah! Mientras me estaba mirando las diapositivas no vi las cosas de aquí. A mí me interesa bastante, la verdad, dice Stephanie. Puede ser, Scratch es como rayar, arañar. Ah, sí. Stephanie, supongo que viste la jauría, parece, ¿no? Que ya la están comentando. Sí. Ya. Es que es interesante todo el tema, a mí me parece que es súper interesante a propósito de la realidad local, digamos, nuestra, el tema de entender qué pasa con el comportamiento colectivo, qué pasa con los movimientos sociales, ¿no es cierto? Y ahí ir viendo que esto que yo presenté como parte de lo que define a un movimiento social igual es interesante porque te dice, mira, hay hay identidad y la identidad se juega en cosas, ¿no? En el tipo de música que uno puede escuchar, el tipo de ropa que uno puede usar, los símbolos que uno puede usar, tiene su pañuelito, tiene sus banderas, tiene sus stickers, qué sé yo, ¿no? Tiene su fanzine, lee uno ciertas cosas cuando está involucrado en algunas cuestiones, etc. Entonces, me parece que, ¿cómo se escribe? Marisela Spampa. Me parece que es súper interesante
que ustedes puedan como irse metiendo en el lenguaje y todo eso. Puse la Marisela Svampa, que es la autora que le estoy diciendo, si les interesa, hay documentos de ella y todo eso, y me pueden escribir, o puedo hacer una carpeta que diga lecturas complementarias y pongo ahí ese material, y si a alguien le interesa lo revisa, porque ella trabaja el tema de la el extractivismo y el neoextractivismo, ¿no? Dice el extractivismo son los recursos primarios inicialmente, y el neoextractivismo son las semillas, las nuevas formas de extraer. Ya se acabaron los recursos primarios, entonces estamos avasallando con todo lo otro que podríamos sacar y despojar a los países de ellos. Bueno, entonces subo este material, le llené la cabeza con cosas, ¿o no? Porque son las 14:20. No sé si quieren hacerme alguna pregunta, algún comentario, ¿se ve bien o se ve tan bien? ¿Cómo se ve la cosa? Doy la palabra y con eso terminamos hoy día porque ya me pasé un poco de la hora. Bueno, para mí igual se ve más claro, porque yo no tenía muy claro, o sea, no entendía bien precisamente a qué íbamos a ir con este ramo este semestre. Ahora como que ya lo tengo como más la idea de qué se trata. Ya, ok. Bueno, los materiales los vamos a estar subiendo al e-aula. Las próximas, recuerden que las próximas clases, las 2 próximas clases, todavía vamos a trabajar la idea de los modelos psicosociales. Igual ese material sirve para que ustedes lo pongan aquí en su cabeza y después cuando trabajen los temas de movimientos sociales, vean ahí con qué es más predominante en un movimiento social, o usan distintos modelos a lo mejor, ¿no? Trabajan en redes, porque en realidad el tipo de contacto, etcétera, y todo, resulta como más interesante, ¿no? Y qué podría, desde la psicología comunitaria, cómo uno podría aportar, desde cuál de estos modelos podría uno pensar que se puede hacer un aporte a los movimientos, al movimiento social que te han escogido, ¿no es cierto?, que permita como, no sé, tener mayor visibilidad o tener una posición diferente, etc., ¿no? Lo que necesito ahora, o sea, no ahora, no, sino que lo vayan viendo y que la próxima semana me digan, es con quiénes van a trabajar, ¿ya? Según el listado que yo tengo, en este curso hay 14 personas. Entonces, como les decía, puede... organícense y la próxima semana me comentan quiénes van a trabajar con quiénes, ¿ya? Y yo subo el material y todo eso. Profe, ¿Sí? Diga. ¿y pueden ser duplas en caso de que ya estén copados como que no calcen el grupo de Claro, 3? si no alcanza de 3, claro, tendría que ser. Pero quisiera que inicialmente fueran de 3 para que no tuviéramos tantos grupos, si no vamos a tener muchos y el tiempo se hace escaso, ¿ya? Y ese de 4, ¿no? Es que mira, llegamos a acuerdos ahí como de carrera y no quiero pasar por encima. Entonces hablamos de que si se iba a hacer trabajo, que se hicieran de máximo de 3. Entonces estoy poniendo el límite máximo para no estar en conflicto con los compañeros, ¿ya? Eso como un acuerdo al cual se llegó. Entonces, bueno, eso sería, queridos amigos, amigas, compañeros de aprendizaje. Si no hay preguntas, lo dejaría hasta aquí hoy día. Les agradezco su participación, espero su atención. Algún día me abren las cámaras para saber quiénes son, para imaginarles. O le ponen una fotito. Ahí está la Stephanie. La Stephanie, lo que conozco de ella es el negocio, porque
En Su una negocio. reunión una persona pensó que era mi casa y era mi cocina bien organizada. Y yo dije así como, no pensó que era un Ah, negocio, pensó que era mi cocina bien organizada, pero es el negocio. Y ah, me ya, dijo, ya, ya, ya. organizada tu cocina, me dijo. Muy bien, claro, ahí tenía unos jugos suco. De acá te vemos toda la mercadería. Ya, muy bien. Bueno, entonces dejémoslo hasta aquí hoy día y que tengan sus lecturas y todo eso, cualquier cosa me escriben y nos estaríamos viendo la próxima semana entonces. ¿Ya? Bueno, adiós y que estén muy bien. Nos vemos. Gracias. Ay, yo soy con el Adi. Claro. Yo soy con tal. Ay, saludos y que estén muy bien. Ya, ahí nos hablamos entonces. ¿Eh? Adiós, que estén muy bien. Chau. Ay.